¿En qué está la huelga de actores y guionistas de Hollywood? ¿Qué consecuencias se avecinan para la industria del entretenimiento? ¿En qué nos está afectando ya y nos va a afectar a futuro a los espectadores? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, tranquilos, porque Gastón González nos propone una actualización y una mirada a futuro en lo que es una nueva columna de Guerras del Streaming. Me gusta que lo plantees así como tranquilos. Tranquilos. Ustedes que están preocupados por la Gastón viene huelga. con la solución. Ustedes que están siguiendo el minuto a minuto. Bueno, primero, a ver, hacenos una actualización rápida de en qué está la huelga. Pantallazo. ¿No? Esta, si se acuerdan, la huelga empezó a principios de mayo, o sea, van casi 5 meses de huelga de guionistas y 2 meses y pico de huelga de actores, lo cual ha hecho que, por ejemplo, una cantidad de series no están, que podrían estar haciendo sus nuevas temporadas, no lo están haciendo, no están saliendo programas en vivo de televisión. Y estrenos de cine se están pateando para adelante. O sea, en lo que queda del año se va a estrenar poca película grande, importante. Son, recordemos, 11.500 guionistas sindicalizados, 160.000 actores. Se habla de que la economía californiana ha perdido con esto ya unos $3.000 millones, porque la industria del cine es enorme, ¿no? Del entretenimiento más que del cine. Y recordemos que lo ponemos dentro de la guerra del streaming porque el streaming, o sea, fundamentalmente Netflix, tiene mucho que ver con el conflicto que está en pelea, en discusión, ¿no? La vez pasada los oyentes preguntaban qué nivel de acatamiento había con la huelga, ¿no? Y hasta entonces nadie la había tratado de romper. Ahora sí pasó. Contanos de eso, a ver. Sí, también lo hemos comentado, pero las dos huelgas, los sindicatos lo votaron por una enorme mayoría en sus asambleas. Y hasta ahora, como decía vos, no hubo nadie que lo tratara de salir de eso. Ahora sí hubo un par de programas de talk show, lo que ellos le llaman talk show, que sería parecido a lo que nosotros diríamos programas de la tarde. Uno de ellos que lo conduce Drew Barrymore, que ha sido bastante exitoso en los últimos años. Y la propia Drew salió a decir como que bueno que la situación no daba para más, digamos, porque si bien ellos están en huelga, actores y guionistas, hay toda una cantidad de gente que labura alrededor, incluido, qué sé yo, catering, maquillaje, vestuaristas, técnicos de luz, de cámara, todo eso que tampoco están cobrando, no están pudiendo trabajar. Entonces, como que la situación para ellos ya no era sostenible. Gente de la industria agregó que además, por contrato, ellos tienen que hacer una determinada cantidad de programas por año y si no lo cumplen pueden perder el programa. Entonces, bueno, como que estaban apurados por eso. Se habla en un programa como el que tiene ella, Drew Barrymore, trabajan unas 150 personas. O sea, para tener más o menos en cuenta la cantidad de gente que estaría sin trabajo, ¿no? Y ella dijo, bueno, durante la pandemia funcionamos y era una situación de extrema complejidad. Ahora tendríamos que poder hacerlo de nuevo. Sufrió bastantes críticas. Ella salió, hizo un video, que es muy gracioso cuando los famosos hacen videos como pidiendo disculpas o algo porque se ponen en la parte fea de la casa. ¿Viste? Que no se ponen en la parte impresionante de la mansión. Ella estaba como en la cocina, sin maquillaje, con el pelo tipo medio despeinada. Y diciendo, bueno, yo esto entiendo que me critiquen, pero lo quiero hacer, me hago responsable, esto es para la gente que trabaja conmigo, etcétera, etcétera. Pero al final le llovió tanto, el sindicato le amenazó con hacer un piquete en la puerta, pero ya hemos dicho que los piquetes de ellos son como muy, muy amables. Pero lo peor fue como la reacción popular, por lo menos en redes sociales, que no sabemos el termómetro cuánto es. Pero por lo menos en redes sociales le estaban dando con un caño. Ella iba a conducir además, tipo maestra de ceremonias, el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos y la bajaron. Le dijeron que anunciaron como que le rescindían la invitación para conducir. Terminó haciendo un posteo en Instagram diciendo que bueno, que entendía y que entonces no iba a volver al aire. Y el otro programa, que es menos conocido, se llama Real Talk, ese es más nocturno, había dicho que lo mismo, que era que él estaba, el conductor, que es bastante conocido allá, Bill Maher se llama, estaba como de su propio bolsillo manteniendo un poco a su equipo, pero que ya la situación no se sostenía. Y al final también dio marcha atrás. En su caso, menos conocido, menos popular y todo, hubo menos ruido, pero lo que dijo él fue, bueno, veo que las negociaciones un poco están avanzando, así que pospongo la vuelta, ¿no? O sea, al final ninguno de los dos rompe la huelga, pero eran los primeros que lo iban a hacer. Esto es un poco muestra de que en Estados Unidos la huelga tiene mucho respaldo popular y va un poco de la mano con que hay una encuesta que muestra que el apoyo a los sindicatos en sí es el más alto en Estados Unidos desde los años 60. 71% de la gente apoya a los sindicatos en general, cuando hace poco, en 2010, era el 48%. O sea, hubo un crecimiento en ese sentido como de respaldo en general y bueno, que se ve puntualmente en estas huelgas que están sucediendo al mismo tiempo. ¿Y con las negociaciones qué pasa?
¿Hay avances o no? Bueno, o sea, se ve luz al final de este conflicto, de este largo conflicto. Los actores aparentemente no se han sentado a charlar. Los guionistas tuvieron ayer una reunión clave que no llevaron a nada. Estuvieron 10 horas reunidos los negociadores del sindicato con los CEOs de Netflix, de Disney, de Warner Discovery, o sea, como los pesados de la industria. No mandaron representantes, sino que fueron en persona. Eso fue tomado como una señal importante. Ellos también como que se hicieron más conocidos, los CEOs capaz que los conocíamos, los que seguimos esto más atentamente, pero ahora pasaron a ser personajes y un poco como los villanos de la historia. Entonces también me imagino que tienen algo personal en intentar lavar su imagen. Estuvieron, como decía, 10 horas, se habló de que hubo progreso, pero no llegaron a un acuerdo. Periodistas como con más fuentes, más metidos en el tema, dijeron que si no se llega a un acuerdo hoy, se iría hasta fin de año con la huelga, aparentemente del lado de los estudios, como que es una presión que le están metiendo a los estudios en plan, o arreglamos hoy o chau. De cualquier manera, hay otras huelgas que están como en ciernes. Ahora parece que el lunes se vota, el mismo sindicato de actores tiene varias ramas, no solo guionistas de cine y televisión, sino también abarca a escritores que trabajan en videojuegos, que no están en huelga. El lunes votan para entrar también en huelga contra la industria del videojuego. O sea, es un momento álgido en general para las industrias creativas, ¿no? Recordemos brevemente los principales puntos de reclamo, digamos, ¿no? Así muy por arriba. Sí, muy por arriba, pero para entender de qué estamos hablando, o sea, qué es lo que están reclamando. ¿Te acordás que había como dos puntos separados? Uno es plata, básicamente, tiene que ver con los residuales. O sea, cuando esto es algo que se acordó en los años 60 cuando empezó a ser importante la televisión, es decir, vos actuabas una vez, pero el canal podía seguir pasando tu serie ad infinitum, ¿no? Entonces ellos acordaron, bueno, cada vez que vos la pases yo sigo cobrando, no el mismo sueldo, pero cobro una parte, tipo Agadu, ¿no? Las radios pasan mi música, yo cobro derechos de autor. En el caso de los escritores de autor, en el caso de los actores son otros derechos creativos diferentes, pero en fin, es parecido. Después con el video se discutió de nuevo y con el cable y demás, como que siempre se vuelve a negociar, pero siempre llegaban a un acuerdo. Esta vez el problema es que los residuales que están pagando en el streaming son muy bajos. Eso por lo menos se quejan tanto actores como escritores, que dice una superestrella capaz que no le cambia tanto, pero el grueso de los actores, que son los que hacen papelitos y esas cosas, no están llegando a fin de mes. Eso por lo menos se quejan ellos, ¿no? Como que le llegan cheques por $3, ¿viste? O hay actores que han subido a la web, a Twitter y eso, cheques de $0, como que les llegan por mail como regularmente por haber actuado en esto, pero un cheque de nada. O sea, no sé para qué se lo mandan, ¿viste? Estos días también salieron, por ejemplo, actores de Breaking Bad, que es una de las series que más se ha visto en Netflix, a decir que ellos no han recibido casi ganancias por este pasaje continuo que tienen estas series ahí, ¿no? Y por el otro lado estaban los temores con la inteligencia artificial, que ellos, tanto guionistas como actores, quieren dejar en los contratos establecido como una cláusula en plan, lo tiene que escribir un ser humano. Y es... o para la escritura, y para los actores lo que está en juego era que hay la posibilidad de que te escaneen tu cara y vos vayas una vez y cobres, qué sé yo, $500, ponele, te escaneen tu cara y de acá hasta la eternidad puedan seguir usando tu cara, por ejemplo, como actriz de fondo, ¿no? De extra, y siempre va a aparecer Romina de fondo y vos cobraste una vez, ¿entendés? Y entonces la gente que labura de extra dice, pero nos vamos o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Pasamos de tener tantos trabajitos por año a tener uno para toda la vida y nunca más. Como, en fin, había temores por ese lado y de los estudios había como reticencia a marcar tanto un límite tan grande. En plan, hay futuro, se está explorando la posibilidad de hacer cosas con inteligencia artificial. Entonces hay un tiro y afloje ahí. Hay otras cosas en juego, pero básicamente, fundamentalmente, son esos dos aspectos. Vos decías hoy, o yo lo planteaba como en la introducción, de qué cambios está significando para la industria del entretenimiento, ¿no? Porque estamos hablando de un parate importante que implica una parálisis en lo que tiene que ver con la producción. Pierden plata primero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el rezago que va a haber de proyectos que quedaron truncos, ¿no? Sí. Y que, bueno, en algún momento se retomarán seguramente, o no, por el paso del tiempo. Pero hubo un cambio interesante que en lo que es la política de las plataformas, ¿no? Sí. Que de alguna manera tiene que ver con eso. Quizás hay oyentes que hayan visto ahora en Netflix que hay contenidos de HBO, por ejemplo. Te aparecen con una etiquetita como está el original de Netflix. Viste, hay cosas que tienen ellos que las compran y que no son de ellos, y otras que dicen original de Netflix. Ahora hay algunas que dicen original de HBO.
Y esto es por un acuerdo al que llegaron, es que le licencian, digamos, no sé si, creo que estoy traduciendo una palabra que no adecuadamente, pero en inglés es license, digamos licencian, le alquilan, podemos decir, pero tampoco es la palabra adecuada, se entiende creo el concepto. Sí. Le ceden, los derechos. Los derechos, ellos siguen teniendo la plataforma de HBO, que hoy en día se sigue llamando HBO Max, aunque a fin de año va a pasar a llamarse solamente Max, a secas. Sigue estando, por ejemplo, Hermanos de Sangre, que es una serie de la Segunda Guerra Mundial, que salió en 2001 por ahí. Sigue estando ahí, pero además se la encuentra en Netflix. O otra que se llama Ballers, que es una con Dwayne Johnson, alias La Roca, que es bastante conocido como actor. También esa serie ahora aparece en Netflix. Y es por este acuerdo al que llegaron como para un poco compartir contenido. O sea, el de Netflix sigue estando solo en Netflix, pero el de HBO ahora se va a poder encontrar también ahí. Es como una especie de volantazo, porque hasta ahora lo que había pasado era lo contrario. Sí, ¿no? claro, nos cerramos, y ¿no? Eso es lo que vos venías planteando en Guerras del Streaming. Cada uno se crea su propia plataforma y si vos querías ver antes, en un primer momento Netflix tenía como un acumulado de casi todo, o no casi todo, pero de mucho, de diferentes lugares, y después por ejemplo, cuando Amazon Prime en un momento tenía todas las cosas de Disney. Cuando Disney hizo su propia plataforma, Amazon Prime se quedó con muchas menos cosas. Y pasó, decías, bueno, que tengo que tener 3, y después apareció HBO, y después no sé qué. Entonces era una expansión cada vez más grande de diferentes cosas para tener. Esta modificación de criterios de las plataformas, ¿no? Esta de que están más abiertas a intercambiar contenidos, ¿no? A venderse derechos, por lo menos. ¿Tiene que ver con esto que veníamos comentando, con el conflicto? ¿Tiene algún punto de contacto? No estoy seguro si sucede al mismo tiempo o si son cosas que están pasando de fondo. La cuestión de fondo sí es la misma y ahora vamos ahí, pero que es los problemas que tiene el modelo de streaming, que es lo que está saliendo a la luz. Cuando nosotros empezamos con esto la guerra del streaming era una competencia entre diferentes actores. Ahora lo que está pasando, guerra, entre otras claro, cosas. Era a ver cuál quedaba, ¿no? Pues decíamos, esto es insostenible que queden todos los competidores. A ver cuál va a sobrevivir. Y ahora lo que estamos viendo es una guerra como a todo nivel entre los actores, los guionistas, todos peleando porque este sistema aparentemente no está haciendo la utopía que parecía que iba a ser en un momento. Entonces, por eso hay como dos lecturas. Una, esto, como se dieron cuenta que el modelo que cada uno tuviera un poco no estaba funcionando. Y la otra, bueno, hay algunos que dicen HBO no está cuidando sus propias cosas porque está como una crítica más hacia HBO. Pero lo que parece, por lo menos a gran escala, es hay una cosa de marcha atrás, ¿no? Y hay algo que quiero comentar en este sentido, que es, para que se entienda como el momento ese así disruptivo que estamos, que es... mira, justo hoy estuve leyendo una nota de una revista que se llama New York, que en online se llama Vulture, y es una de las principales de la industria. Y decían algo que creo que permite entender un poco mejor el fondo del asunto, esto que te estoy diciendo. Una fuente hollywoodense con la que hablaban explicaba así el momento y la idea de que el sistema de streaming está roto, decían, ¿no? Es una nota que tiene ya un par de meses. Dice, todo se convirtió en Big Tech, dicen, ¿no? Como en las empresas grandes de tecnología. El modelo de Amazon, que es, en realidad no tenemos que ganar dinero, solo tenemos que mostrar crecimiento a los accionistas. Todo el mundo dijo, genial, eso parece lo que hay que hacer, y fueron hacia ahí. En esencia, era como, dice esta fuente, ¿no? Vamos todos a cometer suicidio ritual. Tomemos uno de los sistemas que más dinero ha generado en la historia del mundo moderno, del entretenimiento, que es el sistema de cable, de televisión por cable y todo como estaba distribuido. Acabemos con él y reinventémonos como empresas tecnológicas en las que tiramos miles de millones por el desagüe en busca de un rendimiento que sigue siendo completamente especulativo tantos años después, dice esta fuente, ¿no? O sea, ahí se entiende como hay un trasfondo de que el propio sistema no parece estar dando los dividendos que se esperaba. Por ejemplo, ahí hablan con John Ryan, que es productor creativo, que creó este año una serie que es uno de los grandes hits de Netflix de este año, que se llama El Agente Nocturno, que tuvo muchísimas reproducciones, y él dice, las cifras que alcanzó esto de rating, o sea, de ojos mirando la serie, es como si ellos siempre ponen todo con el Super Bowl, que nosotros capaz le podemos hacer, no sé, con el Mundial, como si hubieran tenido varios mundiales de gente mirando su serie. Y sin embargo, la plata que está haciendo él es menos que lo que ganó hace 20 años con una serie de cable que era chiquita, que se llamaba The Shield, que es muy prestigiosa, pero que no fue un hitazo, ¿entendés? Es como se rompió el vínculo entre rating, o sea, entre gente mirando, y cuánto ganamos la gente que trabajamos en esto.
Por eso, de vuelta la idea esta que señalabas, ¿no? De que el sistema del streaming está roto. O sea... No, o por no lo es mía menos, la expresión. No, pero es bien gráfica, ¿no? O sea, Claro. no encuentran el modelo de negocio. Claramente, o estaban apostando a algo para darle crecimiento y evidentemente no funcionó. Por lo que parece que las compañías están como hundidas en deuda porque tuvieron que armar sus plataformas de cero, comprar un montón de cosas para llenarlas de contenido, invertir bocha de plata para hacer contenido para pelear con las otras, ¿no? Amazon Sí, gastó, hizo la serie más cara de la historia, que fue El Señor de los Anillos, y no la vio nadie. O sea, yo la vi, a mí me gustó, pero la vimos muy pocos, ¿entendés? Vos has comentado cantidad de superproducciones en esto de la guerra del streaming, ¿no? Cada vez que se anunciaba una nueva plataforma, venía con un gran suceso, el éxito en el que invertía muchísima plata. Y no están viendo la entrada de plata acorde, o a veces el impacto cultural, ¿no? O sea, sale algo y de repente costó un montón y capaz que lo ve un montón de gente, pero a las 2 semanas ya no te lo acordás y entonces es como, ¿para qué lo hicimos? O sea, no estamos sumando tantos suscriptores y demás, ¿no? Por ejemplo, el director Steven Soderbergh también hablaba en esta nota, él, entre otras muchas cosas, es creador de la saga de La Gran Estafa, que lo pueden ubicar por ese lado, pero ha hecho de todo. Y Soderbergh decía, bueno, en realidad el modelo de pagar menos de lo que se pagó siempre por el cable, o sea, hoy en día pagamos menos por Netflix, por ejemplo, que lo que pagas por un cable normal, dice, o sea, que era como demasiado bueno para ser cierto, pagar menos y tener más. Dice, y bueno, si lo pensás un poco tiene sentido, porque ¿por qué sería más exitoso para las empresas cobrarte $8 cuando antes te cobraban, no sé, 50, no sé cuánto podría ser un cable, pero por decir, ¿no? Y además, como te digo, además gastando más plata y demás. Entonces, como que tuvieron que gastar una cantidad de plata y ahora también me estoy basando en lo que dicen en la industria, ¿no? No son especulaciones mías, sino de lo que se habla en la industria, es que los inversores de Wall Street le están prestando más atención y diciendo, che, ¿cuándo va a empezar a dar plata esto? Claro. Entonces, o sea, los estamos sosteniendo. Todo bien pero... con atraer una masa suficiente, ¿no? De espectadores que estuvieran suscriptos a determinada plataforma. Pero ¿cuándo va a dar plata? Claro, ¿cuándo empieza a dar plata? Porque hasta ahora me viniste contando, ¿no? De que tenías que invertir mucho justamente para que los espectadores miraran para ahí, para que se suscribieran y demás. Y, ¿no? ¿Y en qué momento vamos a tener el premio? Claro. Y bueno, entonces, como te decía, todo esto un poco explica también la negativa de los estudios a acordar con esta gente, porque significa Acordar pagar con los guionistas y actores. actores. Significa pagarles más cuando están en un momento en que aparentemente están perdiendo plata a lo bobo. Entonces, estas otras señales que estamos muy probablemente, y es como que esto que empezó como una columna de, che, mirá estas plataformas que hay, se está convirtiendo en una cosa más trascendente, pero es como que probablemente estamos llegando al final de una era en la que parecía que todo estaba buenísimo, que había más cosas y mejores para ver de las que hubo nunca, con la libertad de verlo cuando quisieras, ¿no? Todo era positivo. En un momento capaz que me empezó a hacer, che, hay demasiado, ¿no? Y te puede pasar, a mí me pasa, este año me está pasando en clase, que yo doy clase a alumnos de 19, 20 años, y que no tengo ni idea de las cosas que miran, porque me hablan de cosas y no las vi, ¿entendés? Y hay como una ruptura que no solo es de edad, sino de no da para ver todo lo que hay. Entonces como que es un poco se fisura lo común del charlar con tus amigos de la serie que están viendo. O con nosotros, no sé cuándo fue la última vez que vimos algo que podamos comparar, claro, comentar. ¿Te pasa cuando le hablas del Bailando, desde algo que está en la tele de aire? Porque ahí sí, capaz que lo miran todos a la vez, pero una serie de Netflix o de una plataforma, ni que hablar, una plataforma más chica, ¿no? Es más difícil. Entonces, es como que al principio decíamos, bueno, de este ciclo de columnas era a ver cuál plataforma se sostiene, y ahora capaz que estamos yendo a una situación de va a haber plataformas dentro de un tiempo, ¿no? Estamos como en una situación que parece ser un cambio más profundo de lo que parecía, como que esta huelga es parte de un cambio más profundo que se está dando en la industria del entretenimiento. Y si no, puede ser simplemente, bueno, que todavía como que no se termina de asentar el modelo de negocio, ¿no? Y tendrán que reformularlo, y como ha pasado. Que en realidad, la verdad, casos. si lo pensamos un poco, está pasando en el transporte por aplicaciones, por ejemplo. ¿Cuántas veces se habla de que Uber pierde muchísima plata y como que nunca se asienta el modelo de negocio? O sea, muchísimos cambios que vivimos en los años 2010, en los años 2020, capaz que estamos empezando a ver que no tenían tanto sostén.